Bueno, faltan 3 minutos para que sean las 12 de la noche, 1 hora menos en Canarias, como avisamos al principio del programa. Este programa empieza jueves y acaba el viernes, acabamos en el streaming a través del programa Nube.es, así que bienvenidos a todos los que nos siguen en estos momentos a través de su ordenador, su tableta o como se hemos incorporado a la conversación a James. Once again, thanks for coming on the show. La información es su libro. Hay muchos tweets, esta noche han llegado muchísimos tweets, mucha gente comenta y, por ejemplo, dice Luis y Lois Martínez: con el acceso instantáneo a tanta información, me cuesta concentrarme cada vez más. O sea, no hablamos ya de una dolencia, pero es verdad que es muy difícil mantener el foco, estar concentrado, es muy difícil. Bueno, yo creo que estábamos hablando antes, al principio de la entrevista, de este tema, ¿no? O sea, como los mensajes son mucho más cortos, mucho más rápidos, y los chavales jóvenes, sobre todo, que están acostumbrados a recibir ese tipo de mensajes, lo trasladan a cualquier tipo de información que les llega. Es decir, es mucho más difícil concentrarse en un libro descriptivo, es mucho más difícil concentrarse en un programa de televisión intenso, porque ahora los mensajes son rápidos y cortos, y eso yo creo que se traslada a todo, ¿no? No, yo no creo que ninguna generación de niños haya leído algo tan largo como las sagas de Harry Potter o Tolkien o cosas así. Ahora, que yo creo que es verdad. No, pero ya no solamente es el libro, digo en la manera en que está redactado, la manera en que está narrado, ¿no? La narración cambia. Y no me digas que no, porque es que esto lo he pensado yo decir. No te digo que no, porque no los he leído, pero son grandes verdad, textos. Yo creo que cuando una cosa atrae tu atención, sí te concentras en ella. Lo que pasa es que es muy difícil que una cosa realmente llegue a captar esa atención. Pero tú crees, bueno, Benjamín es escritor, ¿tú crees que esa retórica densa de escritores, ya no te voy a decir del siglo XIX, sino del siglo XX, Tolstoy. No hace falta tampoco, o sea, de Mujica Lainez. O sea, ¿tú crees que esa narración literaria, con el lenguaje que estamos hablando ahora, que se maneja en las redes, no está perdido para siempre? Yo creo. Yo creo que lo que va deprisa envejece pronto. El deseo de novedad continua es lo contrario, me da la sensación, de la paciencia que hace falta para disfrutar de verdad a un escritor, que no solamente es contar una historia, porque me parece que un libro fuera solo contar una historia, o ser capaz, como hacen algunos de estos genios, que lo son, lo digo sin ironía, estos genios del pastiche que son capaces de escribir una historia en la que haya una gota de amor adolescente, una gota de magia, una gota de acción, una gota de traición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que un libro es más que eso. Yo creo que un libro es el estilo del escritor, que un libro es la capacidad de describir una cosa pequeña con palabras grandes y, sobre todo, de dejarte en la cabeza cosas que no se deshagan tan pronto, que no pasen de moda, que no estén amenazadas por el próximo tuit todo el rato. En alguna clase de libros. Yo acabo de publicar un libro de aforismos. Soy consciente de que los aforismos son el lenguaje de los tweets, realmente, ¿no? Muchas veces decía antes, yo sigo a mucha gente que en Twitter dice cosas fantásticas que a mí lo que me dan ganas inmediatamente es de ponerme a escribir o a leer algo. Hay de todo, la red es muy amplia y cabe de todo. Pero creo que sí hay un enemigo del conocimiento, que es la prisa. Hay demasiada prisa. Hace 25 años James ya escribió en el New York Times sobre Internet. Hace 25 años yo creo que ni tan siquiera usted era capaz de imaginar lo que estaba por venir. No, no, but there were people who saw this coming. No, pero sí que había gente que lo podía imaginar. Y los escritores europeos, there are writers who have had an uncanny sense of what the future was going to bring. One of them was tuvieron un Borges. sentimiento excelente de lo que iba a pasar. Por ejemplo, Jorge Luis Borges. Si uno lee sus historias, uno piensa, no es posible que viviera en aquel entonces y no supiera lo que iba a pasar. Yo creo que es peligroso, por otra parte, hacer demasiado romanticismo con la literatura. En el momento en que la información nos asusta, nos bombardean estos mensajes breves y cortos. No todo el mundo utilizaba su momento para escribir las obras de Shakespeare. Había gente que estaba allí sentado en su jardín, aburrido como una ostra, o pasaba a lo mejor toda una tarde viendo un partido de fútbol. Hay gente que lo hace todavía. Se pasa una tarde viendo un partido de fútbol en lugar de absorber 500 mensajes rápidos en Twitter. Yo creo que los peligros de los que habla todo el mundo aquí son reales, desde luego, pero lo importante es tenerlos en cuenta e intentar encontrar un equilibrio. Hay una palabra que se repite en muchos de los mensajes que hemos recibido esta noche, que es impacientes.
¿Es posible que el ser humano se haya convertido, digo que no, a lo largo de la historia ha habido gente impaciente, pero como comunidad impaciente nos hemos convertido todos en impacientes? Sí, desde luego la impaciencia es de luego un problema, pero la gente siempre ha tenido la capacidad de estar aburrido, siempre han tenido, en fin, la paciencia desde luego es una palabra muy antigua. Y es cierto que de alguna manera pues, carecemos de paciencia porque enviamos un correo electrónico y hace algunos años cuando empezaba el tema de los correos electrónicos, pues si te mandaban una respuesta al cabo de un par de días, pues ya estabas contento, pero ahora si no te contestan enseguida empiezas a preocuparte y dices, pero ¿por qué no me contesta mi amigo? Yo no creo que sea una consecuencia fatal. Yo creo que estamos en un momento de ajuste y yo realmente pienso, y esto a lo mejor es, no sé, un optimismo del sabiendo, pero yo creo que vamos a reaprender a cómo tomarnos el tiempo y apreciar las cosas que requieren lentitud. Yo no creo que la comida rápida, por ejemplo, vaya a conquistar el mundo. Yo creo que la gente seguirá redescubriendo el placer de comer una comida lenta. No sobre la comida y el fast food, Mariano, pero ¿qué opinas sobre lo que dice James? Hombre, yo creo que a veces vemos como si hubiera sido lo de siempre y ahora por primera vez estuviéramos viendo un cambio, entrando en crisis, lo que en realidad también ha sido un periodo histórico preciso, ¿no? Ahora se empieza a hablar, o se habla del paréntesis Gutenberg. No siempre la relación de la gente con la cultura fue la misma y yo creo que el libro, la institución escolar, en correspondencia con lo que ha sido el periodo de la primera modernidad o la modernización, bueno, pues son una época, pero son una época que no solamente está teniendo un fin, lo que no quiere decir que se vaya a perder todo lo que hubo, sino que bueno, pues entramos en otra era, pero que también tuvo un principio. Entonces quizá el entender que tuvo un principio nos permita relativizar un poco esto, ¿no? Yo no lo veo con nostalgia ni con alarma, ni me parece preocupante. Me parece que como toda situación de cambio es una situación llena de riesgos, pero al mismo tiempo llena de oportunidades. Y bueno, si yo pienso en mi carrera, mi trayectoria y cómo me relacionaba yo con lo que hacía, con la búsqueda de información, de conocimiento, con la enseñanza, etcétera, hace 30 años y cómo puedo hacerlo ahora, pues por mucho que esté menos claro, ¿no? Hay mucha más incertidumbre en ponerte ante la pantalla y decir qué haces que en ponerte ante la enciclopedia o el libro de texto, pero a pesar de eso me parece 100 veces preferible. Lo que pasa es que habría que saber también dónde se detiene la palabra información, dónde se para, hasta qué punto no hay, a mí me parece que sí que lo hay, un ángulo siniestro en ese querer conocerlo todo hasta su detalle más oscuro. También con la idea de que uno pueda tomarse la justicia por su mano y acompañar, por ejemplo, a Saddam Hussein hasta su ahorcamiento, ¿no? Ver el ahorcamiento de Saddam Hussein en la red, o ver a la gente abofeteando a Gaddafi recién prendido por las calles. ¿Realmente eso es información? ¿O ya es una especie de caída en lo barato, en la bisutería de la noticia, en la casquería de la noticia? A mí eso me parece algo preocupante. ¿Hasta dónde llega la información? ¿De verdad hace falta ver ahorcar a Saddam Hussein y hace falta ver abofetear a Gaddafi? Yo no estoy muy seguro de que haga falta. Pero yo creo que entra también en lo que decía antes Tony, ¿no? Que es la capacidad que tenemos nosotros de elegir. O sea, eso lo tienes. Hay responsabilidad también. Claro, eso lo tienes, pero tú hoy en día las noticias te eligen a ti porque te llegan al móvil, te llegan al ordenador, te llegan a la pantalla. Es muy difícil que tú selecciones. Las noticias te buscan. Tú antes las buscabas, pero las noticias te buscan. Ahora, ¿quién no ha visto realmente a Gaddafi, que por otra parte parecía al principio de una novela de Gabriel García Márquez, ¿no? El dictador en el congelador de una carnicería, parecía la segunda parte del Coronel no tiene quien le escriba. Perdóneme, ¿no? Porque esto es un hecho que la actualidad nos puede, ¿no? Interrumpimos conversaciones para hablar de las cosas que están pasando ahora mismo. Usted ahora mismo, James, es trending topic en España. Usted, James Lake, es trending topic en España. How do you feel? Bueno, pues no presto demasiada atención a los trending topics. Creo que nunca lo he sido antes, la verdad. Y yo creo... Bueno, no es importante para mí.
Yo sé que hablamos del picoteo, sé que hay gente que va a ver este programa, que van a ver una copia de mi libro aquí en la mesa, van a decir, esto ha sido interesante, y ahora ya bastante con James Gleick y la información. Ya he tenido bastante. Y la gente que se va a leer el libro entero, en comparación con la gente que va a leer tweets sobre ella, es inferior. ¿Me preocupa? No, realmente no. ¿Por qué? Pues porque no somos víctimas. Yo creo que sí que podemos elegir. Y lo que nos preocupa más es aquello en lo que deberíamos concentrarnos más. Tenemos que buscar más recursos que antes. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cualquier persona que pase tiempo escribiendo un libro, y bueno, los que lo han hecho saben cuán fácil es ahora no solamente obtener datos hechos, sino investigar a fondo, mucho más que antes, quizás no en Twitter, claro. Yo espero que sí, que se equivoque usted, que todos los que en estos momentos están tuiteando James Gleick se compren el libro y espero que lo lean. Es una proyección, es un deseo, es a wish. Espero que lo lean y que les guste, que lo disfruten y que aprendan muchas cosas, pero me parece fantástico fomentar, y no quiero ahora tampoco, pero que James Gleick, un tipo que hace este libro sobre la información, sobre la historia y la realidad, en estos momentos sea el tema, uno de los temas de los que habla más gente en esa red social, me parece que es Hombre, también habrá influido que en el mismo programa esté yo, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, probablemente la gente quería hablar de ti. Tampoco me Pero me parece que no valoramos, parece que hablamos en términos negativos y que... No, como negativos, no, para es muy nada. positivo. Hombre, yo creo, vamos a ver, como medio de difusión y de transmisión de mensaje, por supuestísimo. Lo que pasa es que, si te das cuenta, muchas de la información que nos llega a través de las nuevas tecnologías sigue siendo información analógica, por utilizar un término, ¿no? O sea, utilizamos un medio digital, un medio virtual para transmitir un contenido analógico, sigue siendo analógico, ¿eh? La gran mayoría del contenido que se hace en el mundo de la información, ¿no? Los libros, las películas, sigue siendo un contenido el mismo de siempre, ¿no? Muchas veces los trending topic hablan muy bien de los internautas. Yo hace poco estaba en un programa de radio hablando de Dickens, porque era se habían cumplido 200 años de la muerte de Dickens, y me dijeron, oye, es trending topic en estos momentos. Digo, Charles Dickens. En el mundo de Madonna, Michael Jackson y Lady Gaga, Uy, Madonna, Michael Jackson, pero es un antiguo tío. Es una gran noticia. Sí, en el mundo de Justin Bieber. Sí, claro. Bueno, Madonna, pues, Dickens. Ya, o sea, claro, que Madonna también, que hay unos sí, es verdad. Que sigue siendo una mujer que está en alza. Bueno, como lo mezclamos un poco todo, yo creo que hay una labor, y esa debe ser nuestra, de discriminar, Mariano, de discriminar lo que importa, lo que no importa, lo que interesa, lo que no interesa, y esa debe ser parte de la educación en estos días, de empezar a discriminar. Es parte de las redes. A ver, las redes, para empezar, tú puedes hacer lo que quieras en ellas. Tú puedes juntarte con tus fotocopias, es decir, con los que son iguales que tú, para oír una y otra vez repetir lo mismo y encerrarte cada vez más en un círculo, o la puedes tener como una fantástica oportunidad de tener un primer contacto con cosas que ni te imaginabas que existían, ¿no? Y que eso te lleve a profundizar más en otra. Y el problema de la educación hoy es ese, ¿no? Digamos que hacemos, nos apartamos de ahí o aprendemos a navegar, a explorar, a buscar, a encontrar la información de mayor valor, a distinguir la buena y la mala información, a escapar, a no sentirse angustiado por esa avalancha de información o angustia informativa. Como buen periodista, James, usted algo habrá oído hablar de crisis en España. Seguro, en un momento u otro, uno de los titulares preferidos en la prensa de su país norteamericana es Pain in Spain, que es un juego de palabras que habla del dolor en España. Hablamos de economía. La información es dinero. Contábamos una noticia de última hora. Finalmente, Facebook saldrá a bolsa valorada en 66.000 millones de dólares. Cuesta hasta decirlo. Imaginar esa cantidad, yo no sé si cabe en el estudio, Juan Luis. En mi cabeza no, desde luego. 66.000 millones de dólares con esta cosa de los millions y billions americanos. Realmente hablamos del valor de las cosas, pero cuando tenemos que monetizar una empresa de ese tipo, ¿cómo podemos saber qué vale eso? ¿Quién lo decide? Bueno, las cifras que circulan, que se lanzan al vuelo en relación con las compañías de Internet, pues sí que parecen una locura. Yo no soy economista, no quiero hacer predicciones sobre quién va a ganar dinero, quién va a perder dinero en Internet, pero desde luego sí que hay ciertas lecciones que podemos aprender. El éxito aparente de Facebook, el éxito repentino, una lección
que puede dar miedo es que Facebook tiene valor por lo que sabe de nosotros, que es mucho. Si estás en Facebook,